Noticias de última hora, presten mucha atención. Delegación de Noboa viaja a Washington para reunirse con organismos e inversionistas. Las reuniones se celebrarán con el Banco Mundial, el BID y la DFC, con el objetivo de consolidar el respaldo internacional al programa económico del presidente. El gobierno de Ecuador ha iniciado una nueva fase en su estrategia económica con el viaje de una delegación del Ministerio de Economía y Finanzas a Washington, D.C. El objetivo principal de esta misión es fortalecer la relación con la comunidad internacional que respalda el programa económico del presidente Daniel Noboa. En este contexto, la delegación sostendrá reuniones clave con altos representantes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, con el fin de afianzar el apoyo financiero y promover nuevas oportunidades de inversión para el país. La agenda en Washington contempla reuniones con el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, el CEO de BID Invest, James Scriven, el gerente de países andinos del BID, Miguel Coronado, y la CEO de BID Lab, Irene Arias. Además, se prevén encuentros con inversionistas internacionales para presentar las potencialidades que ofrece Ecuador como destino de inversión, con énfasis en la generación de empleo de calidad. Este viaje se da en un contexto en el que Ecuador ha recibido importantes desembolsos de organismos multilaterales. En diciembre de 2024, el Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso de $500 millones americanos, que se sumó a los $1.000 millones americanos recibidos en junio del mismo año. Con ello, el gobierno de Noboa completó un total de $1.500 millones americanos desembolsados dentro del programa de servicio ampliado del FMI, que en total asciende a $4.000 millones americanos. Este financiamiento ha sido clave para la estabilidad fiscal del país, particularmente en meses de alta demanda presupuestaria, como diciembre, cuando se requieren recursos para el pago de compromisos estatales. El gobierno ha destacado que estos recursos permiten consolidar la sostenibilidad fiscal, garantizar la inversión social y fortalecer la seguridad ciudadana, al tiempo que impulsan un crecimiento económico sostenido. En los últimos meses, la administración de Noboa ha resaltado varios logros económicos que respaldan su estrategia. En este contexto de crecimiento y financiamiento internacional, la visita a Washington busca reforzar la confianza de los organismos multilaterales y atraer nuevas inversiones para el país. Ecuador busca consolidarse como un destino atractivo para el capital extranjero, promoviendo un entorno favorable para el empleo formal y el desarrollo económico. La delegación del Ministerio de Economía y Finanzas presentará a inversionistas las oportunidades de inversión en sectores estratégicos y explorará posibles alianzas con el sector privado internacional. El programa económico de Noboa, que ha recibido el respaldo de organismos como el FMI y el BID, continúa enfocado en la estabilidad fiscal y el crecimiento económico. Sin embargo, el éxito de estas estrategias dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para traducir estos avances en mejoras tangibles para la población. Con el balotaje presidencial programado para abril de 2025, el futuro de este plan económico dependerá de si Noboa logra la reelección o si un nuevo gobierno correísta decide renegociar los términos de los acuerdos con los organismos internacionales. En más noticias. Noboa negó irregularidades en la compra de chalecos antibalas y denunció una campaña contra las Fuerzas Armadas. El gobierno aseguró que el equipo cumple con estándares internacionales y denunció intentos de debilitar su lucha contra el crimen organizado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó las acusaciones derivadas de la filtración de documentos sobre la compra de chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas, asegurando que estas revelaciones buscan desestabilizar su gobierno. A quienes intentan debilitarnos con filtraciones malintencionadas, a quienes desde la comodidad de una oficina buscan humillarnos y exponernos, les decimos, han fallado. No lograrán quebrar la moral de nuestras fuerzas, dijo Noboa durante la ceremonia por los 196 años de la batalla de Tarqui en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. El escándalo sobre la adquisición de chalecos y cascos balísticos para el personal militar se desató tras la divulgación de documentos internos del Ministerio de Defensa. Infobae logró acceder a los documentos que revelaban presuntas irregularidades en el proceso de contratación. Entre los documentos filtrados se detalla que la empresa Igen Defense Solutions LLC, encargada del suministro de los chalecos y cascos, tenía antecedentes de incumplimiento contractual con la Policía Nacional. El gobierno, a través del Ministerio de Defensa, respondió con firmeza a las denuncias y presentó pruebas balísticas que, según sus autoridades, demuestran la calidad del equipamiento adquirido. En una demostración realizada en un polígono de tiro y encabezada por el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, se exhibió la resistencia de los chalecos, que lograron detener la penetración de balas de alto calibre entre la segunda y la cuarta capa, lo que según el gobierno supera los estándares de seguridad. Durante la inspección, Lofredo desestimó los informes que cuestionaban la efectividad de los chalecos y atribuyó las acusaciones a grupos con intereses políticos y económicos que buscan debilitar a las Fuerzas Armadas. Es gente que quiere disminuir la capacidad de FFA. Estas mafias con intereses políticos y delincuenciales quieren debilitar al Ministerio de Defensa en los operativos que están realizando en territorio, declaró. Los documentos filtrados indicaban que el proceso de contratación estuvo marcado por una serie de irregularidades, incluyendo la falta de pruebas balísticas en fábrica y la omisión de criterios técnicos fundamentales en la evaluación del material. El informe interno de las Fuerzas Armadas alertaba sobre fallos en la certificación de los chalecos y cuestionaba la idoneidad de Igen Defense Solutions LLC.
cuyos representantes fueron registrados como contratistas incumplidos en el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. Sin embargo, el gobierno defendió la transparencia del proceso y destacó que la empresa adjudicada había sido evaluada por una comisión técnica compuesta por representantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Además, se realizaron pruebas en laboratorios en Estados Unidos, supervisadas por el Departamento de Justicia de ese país y respaldadas por certificaciones del National Institute of Justice, NIJ, aseguró Lofredo. Si la comisión encontró que el proveedor cumplía con todos los requisitos, no hay una causal jurídica para descalificar al proveedor de este proceso. El documento del SERCOP, con la fecha de la firma del contrato, que es del 19 de agosto, en la cual se encuentra el nombre del proveedor y se puede leer que está habilitado. La compra de cascos y chalecos están categorizadas como material bélico y el nivel de protección balística debe ser manejado con reserva, ya que es información que no debe conocer el enemigo. Existe una comisión técnica conformada por oficiales militares calificados de las 3 fuerzas y el comando conjunto, que fueron específicamente delegados por cada uno de los comandantes de fuerzas. Fueron los únicos encargados de realizar y observar las pruebas, tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Esta denuncia no está sustentada en nada que tenga validez. Nunca vamos a olvidar el sacrificio que hicieron nuestros patriotas, así como nunca vamos a olvidar el compromiso de nuestros valerosos militares en esta guerra que hoy luchamos, en contra del terrorismo, de la violencia y de la corrupción. Nuestro gobierno valora y reconoce el trabajo que realizan nuestros militares, muchas veces arriesgando sus propias vidas para proteger a nuestras familias, para devolvernos la paz y la seguridad que fue arrebatada por los narcocriminales, en complicidad con políticos que durante décadas lucraron con la angustia y el dolor de nuestro pueblo, a quienes intentan debilitarlos con filtraciones malintencionadas, a quienes desde la comodidad de una oficina buscan humillarlos y exponerlos, les decimos, han fallado. No lograrán quebrar la moral de nuestras fuerzas, no conseguirán hacerlos dudar de su misión. No podemos permitir que el narcotráfico, la minería ilegal, el sicariato y la corrupción nos arrebaten la paz por la que tanto hemos luchado. La victoria no se improvisa. Esta es una guerra de largo plazo, diferente a cualquiera que hayamos imaginado. El COE cantonal sesiona a esta hora. Mientras tanto, el gobierno dispone la ampliación de los plazos para las obligaciones tributarias en todas las provincias afectadas por las lluvias. Pasadas las 10 de la noche del viernes, el gobierno ordenó el despliegue de las instituciones del Estado a la provincia del Oro para atender la emergencia suscitada tras las fuertes precipitaciones. La Secretaría de Gestión de Riesgos acudió a la zona para el levantamiento de información. El Cuerpo de Bomberos de Piñas y Portobelo realizaron evacuaciones. Se dispuso la activación del albergue temporal en el Coliseo José Gallardo Moscoso para acoger a las 10 familias damnificadas. El COE cantonal se activó y a esta hora de la tarde está sesionando. Al encuentro asisten el ministro de Transporte Roberto Luque, representantes de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el prefecto de la provincia Clemente Bravo y la alcaldesa del cantón. El presidente de la República ha dado una disposición muy clara, que toda la ayuda del gobierno se concentre en todas las provincias afectadas, pero muy especialmente lo que está ocurriendo hoy aquí en Piñas. Hemos hablado con la alcaldesa, se ha sesionado el COE cantonal, hay algunas necesidades de maquinarias que entre la prefectura, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el municipio y la empresa privada cubrimos cierta necesidad, pero hay una brecha que la estamos gestionando ahora mismo. Mientras tanto, el gobierno también informó acerca de la ampliación de los plazos para las obligaciones tributarias hasta abril en todas las provincias afectadas por las lluvias. Corte Constitucional criticó que el gobierno de Daniel Noboa haya desnaturalizado el estado de excepción y ordenó crear una comisión interinstitucional para enfrentar la inseguridad. Además, requirió al Ejecutivo información sobre los planes de seguridad, por lo que a decir de expertos del gobierno deberá dar a conocer el Plan Fénix.
La Corte Constitucional realizó el control de constitucionalidad del último estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa el pasado 2 de enero en 7 provincias y 3 cantones del país. Criticó severamente que el gobierno haya desnaturalizado esta figura y aunque dictaminó la constitucionalidad del decreto por la causal de grave conmoción interna, declaró que no se puede seguir invocando un conflicto armado interno. Te dice, los lobos, los choneros no son una estructura militar y el informe del CIES de inteligencia da cuenta más bien de roles y actividades que están más vinculados a la administración de economías ilícitas. Entonces, por esa razón le dice que no se ha configurado la causal de conflicto armado interno. Dejó por fuera del estado de excepción al cantón La Troncal en la provincia de Cañar y a los centros de privación de libertad por no encontrar los justificativos necesarios. En esta ocasión, además, la Corte ordenó que se cree una comisión interinstitucional para que se coordinen, planifiquen e implementen medidas estructurales contra la violencia y el crimen organizado. Del Ejecutivo, el Legislativo, la función judicial, la función de transparencia y control social tienen que conformar. Tal como van las cosas, no hay una respuesta eficiente del Estado, no hay resultados significativos, entonces implica una nueva mirada de la seguridad. Y la Corte ha dicho esta nueva mirada podría hacerse a través de esta comisión. Así también la Corte dio un plazo de 20 días para que estas instituciones le remitan información sobre las acciones que han tomado para enfrentar la inseguridad. Denominado, mejor dicho, Plan Fénix que tenía el presidente de la República, que dijo tiene que ser puesto ya en conocimiento de la Corte Constitucional porque le está ordenando remitir. Lo más sano sería que realmente, bajo el pedido de la Corte Constitucional, el gobierno diga por fin, ¿no es cierto? Sí, todo lo que hemos hecho está marcado en un plan, en un eje, en una política, en una estrategia, y aquí la presento con estos resultados. En caso de que estas disposiciones no se cumplan, las autoridades podrían ser sancionadas. Sancionarlos al punto de llegar a destituir a las autoridades que incumplan con estos mandamientos. La Corte llamó la atención de las distintas funciones del Estado, pues dice existe una falta de capacidad para coordinar y una inexistente voluntad política para encontrar salidas a la crisis de seguridad que atraviesa el Ecuador. En este inicio del feriado, el primer mandatario Daniel Noboa asistió a varias actividades en la provincia de Santa Elena, en los cantones La Libertad y Salinas. Además, presidió la firma de un contrato para obras. En violencia, en falta de empleo, en falta de atención, en falta de empatía y falta de amor. Esas faltas nunca más. Esa desatención nunca más. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas totalmente diferentes. Habrán algunos, como siempre hubo eso, que dirán que es imposible, que nunca se va a poder, que Daniel Noboa no va a poder hacer nada. Así me decían cuando iba octavo en candidato para asamblea. Hoy en día soy presidente de la República y tenemos una bancada que es la más grande. Y somos el movimiento político también de mayor balance regional en todo el país. Cada provincia donde vamos tenemos un representante. Cada provincia donde vamos tenemos un asambleísta electo. Eso hace muchísimo tiempo no pasaba, en que todo el país coincida en algo, en que todo el país coincida en que las cosas pueden ser mejor si es que nos unimos. Además, se refirió a la labor que realizará durante el feriado. Estos días que quedan, disfruten del feriado, tengan la tranquilidad de que nosotros estamos recorriendo, estamos ayudando a cada lugar donde vamos, y cuando vuelvan a sus puestos de trabajo, cuando vuelvan el día miércoles después de este feriado, tengan la convicción de que seguiremos trabajando juntos, todos, por un nuevo Ecuador. En más noticias. Gobierno entregó información al Consejo Nacional Electoral para que pueda impedir el uso de celulares en las votaciones del 13 de abril. Este viernes se reunieron los ministros de Defensa y del Interior con 2 consejeros electorales para delinear una medida que evite posibles extorsiones. En la segunda vuelta para la elección de presidente y vicepresidente de la República del próximo 13 de abril, se podría impedir a los electores el ingreso a votar portando teléfonos celulares, para que no tomen fotografías de las papeletas con el fin de evitar posibles sicariatos por extorsión. El Frente de Seguridad del gobierno de Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la República en la segunda vuelta, recomendó al Consejo Nacional Electoral que adopte una resolución para impedir el uso de los celulares en las juntas receptoras del voto, para lo que se habría entregado información reservada de denuncias ciudadanas de extorsión.
Este 28 de febrero de 2025, los vocales del Consejo Nacional Electoral José Cabrera y Diana Atamaint acudieron a una reunión con los ministros del Interior, Ion Reinberg, y de Defensa, Giancarlo Lofredo, en el complejo de las Fuerzas Armadas en La Recoleta, en Quito, para discutir el pedido presidencial y trabajar en una regulación que impida que haya presiones a los electores el 13 de abril. La reunión fue fructífera, con dos objetivos claros: la seguridad de la ciudadanía, para que no puedan ser víctimas de sicariato, producto de la extorsión a la hora de votar, dijo Lofredo. En una breve declaración de prensa este viernes, en la que no se admitieron preguntas. La reunión ha sido fructífera, insistió Lofredo, y estamos mirando en torno a que el celular no pueda ser usado dentro de las juntas receptoras del voto. El CNE va a salir próximamente con una resolución. Estamos confiados de que en el Pleno se tomarán estas sugerencias en cuenta, afirmó. Por su parte, el ministro del Interior dijo que se entregó información a los consejeros para que puedan viabilizar esta acción y que la gente pueda votar de forma libre y elija a su candidato. El Consejo Nacional Electoral recibió información y le toca tomar la resolución, recalcó al final de la cita, que se extendió por casi 3 horas. Esta solicitud de regular el ingreso de celulares el día del sufragio es una iniciativa del mandatario Daniel Noboa y su ministro de Gobierno, José de la Gasca, quienes alertaron de la existencia de denuncias de que en la primera vuelta del 9 de febrero hubo personas que habrían sido extorsionadas por grupos criminales para que voten por uno u otro de los 16 candidatos presidenciales que se presentaron. Según las declaraciones oficiales, se pedían fotos de las papeletas marcadas. El balotaje del 13 de abril, al que están convocados 13,7 millones de ecuatorianos, será entre el presidente candidato Daniel Noboa, por su Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, lista 7. Y su contendiente, la candidata de Rafael Correa, Luisa González, postulada por la Alianza Revolución Ciudadana. A criterio del jefe de Estado, en el momento en el que se impida a los electores tomar fotos no podrá haber ni la presión ni la venta del voto. Eso elimina una posibilidad de corrupción, elimina una posibilidad de manipulación de las elecciones, expresó Noboa en una entrevista radial del 25 de febrero. El consejero José Cabrera ha explicado que una resolución en ese sentido debe ser aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Por lo que antes de expedirla pidió que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional les compartan información de estos casos y las jurisdicciones en donde habrían ocurrido estos hechos. Incluso, para analizar si este impedimento se aplicaría en determinadas provincias o a nivel nacional.